Como les decía, la celebración pascual continúa. O debe permanecer en nuestros corazones ese gozo de saber que Jesucristo el Señor ha resucitado. No está muerto. ¿Por qué buscan al que está vivo en medio de los muertos?, decía la palabra a las mujeres. Jesucristo el Señor verdaderamente ha resucitado y ha vencido toda atadura, toda limitación, todo poder humano. Por eso nosotros alabamos y glorificamos a este Dios que es todopoderoso y su poder está por encima de todo poderío en el cielo y en la tierra. No es un Dios cualquiera. Es un Dios eterno, es un Dios todopoderoso. Ese Dios es a quien alabamos, a quien glorificamos. Este Dios es de quien honramos su santo nombre. Y la invitación, obviamente, como les decía, es gozarnos en el amor del Señor, porque reconocemos su presencia real. Reconocemos lo que Él ha obrado en nuestras vidas a lo largo de la historia de la salvación y hasta hoy en nuestras propias vidas. Y esto es lo que anuncian los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura, lo que se llama el discurso querigmático. Por eso decimos, nosotros anunciamos el querigma. El querigma, aquello que sucedió, aquello que aconteció realmente en la vida de los hombres, aquella manifestación de la gloria de Dios en la vida de los hombres. Ya cuántas veces decimos, pero no es por demás repetirlo. Aquella manifestación del poder de Dios en María, la mujer sencilla, y se encarnó por obra del Espíritu Santo, que nació de María, el Hijo de Dios, el único Hijo verdadero, que creció, proclamó la buena noticia del Señor y por obediencia al Padre fue capaz de entregar su propia vida para salvar a los hombres de sus pecados. Y por eso también decimos, por su sangre hemos sido liberados. Pero este hombre, este Hijo de Dios, este Dios mismo verdadero que murió en la cruz, que fue sepultado, que no permaneció en el sepulcro, sino más al contrario, al tercer día resucitó para manifestar la plenitud de la gloria de Dios. Y eso es lo que celebramos hoy, tercer domingo de Pascua, y nosotros seguimos a este Jesucristo resucitado, el vencedor de la muerte. Es a Él que celebramos, es a Él que seguimos, es a Él que alabamos. Hermanos, es esto nuestra vida. No nos congregamos porque tal vez el Padrecito nos va a hablar bonito, el Padrecito va a decir una cosita, el Padrecito nos echa con agua bendita, con harta agüita. No nos reunimos por esto. Nos reunimos porque Jesucristo el Señor ha resucitado y ha manifestado la plenitud de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Cristo vive y vive en medio de nosotros, así como dice en el Evangelio, que se aparece en el camino, en la vida cotidiana, que se aparece en el trabajo, que se aparece donde están cerrados, donde están temblorosos de miedo, se aparece en medio de su pueblo porque Él vive en medio de nosotros. Es por eso que se ha manifestado su gloria, que ha manifestado la plenitud de la gloria de Dios. Hermanas y hermanos, por eso la segunda lectura habla de eso que ya mencioné, que nosotros por la sangre del Cordero hemos sido liberados de nuestros pecados, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Por la sangre del Cordero nosotros formamos
parte de esa iglesia viva que anuncia la resurrección de Jesucristo el Señor. La segunda lectura relata esto en la primera carta de Pedro. Ustedes fueron rescatados por la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha. El sacrificio único y verdadero que no tenía mancha alguna, no tenía pecado, el que se entregó como por expiación de nuestros pecados para liberarnos de toda flaqueza humana, de toda tentación, de todo pecado. Porque el hombre en su propia naturaleza estaba sumergido en el pecado, y porque estaba sumergido en el pecado no reconocía al verdadero Dios. Si decía que reconocía, caía cada vez, como podemos ver en todo el relato de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Profetas tras profetas, mensajeros tras mensajeros, reyes, jueces, enviados por Dios que anuncian la palabra, la bondad, el amor, la gracia de Dios. Un rato escuchan, se alegran, aplauden, cantan alabanza, pero a la vuelta de la esquina tropiezan y caen, dejan a ese Dios. Esto es la historia del hombre. Y Dios sigue con ellos, asistiéndolos, hablándolos de su amor. Pero como ya por última vez se anima a enviar a su propio Hijo, a su único Hijo, a Jesucristo el Señor, a Jesús de Nazaret, el que por obediencia del Padre se entrega su propia vida para salvar a su pueblo, para salvar al pueblo de Dios, para salvarnos a nosotros. Por eso, en la primera carta de San Pedro podemos ver esto. Ustedes fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha. Alguien que no tenía culpa alguna, alguien que no tenía pecado, fue capaz de entregar su propia vida para rescatarnos, para borrar, para lavar, para purificarnos, para rescatarnos de ese fango del pecado. Y esto es lo que se anuncia en la segunda lectura. Obviamente los apóstoles mencionan y hablan de esto. ¿Por qué? Porque como dice en otra parte de la Biblia, de los evangelios, les anunciamos, les hablamos, no porque nos los han contado, sino porque lo hemos experimentado, porque nuestros ojos lo han visto, porque lo hemos sentido su amor, porque hemos andado con Él, porque le conocemos. Les anunciamos por experiencia propia. Y esto mismo aparece en el Evangelio. Estos dos hombres que caminan de Jerusalén a Emaús, y en el camino se encuentran con Jesús, pero no lo reconocen. Igualito que nosotros. Esto nos sucede a nosotros. Todos los días queremos servirle al Señor, todos los domingos nos congregamos en este lugar para alabarle, para glorificarle, comulgamos su cuerpo y de su sangre, saliditos de la misa, caemos ahí. ¿Sí o no? Qué difícil es permanecer en el amor del Señor. Qué difícil es vivir de la misma manera como lo vivimos en esta celebración, allá en la calle, en las casas donde trabajan, en medio de su familia, en medio de los suyos. Qué difícil es manifestar de la misma manera la gloria de Dios, el amor de Dios, proclamar todo el poderío de Dios. Apenas estamos saliendo, ya está. Ni siquiera saliendo. Y permítame que se los diga así en este momento. Recibimos la bendición y de nuevo la bendición ahí amontonados, y ahí ya están sacándonos la cartera, ¿verdad? En la casa del Señor. Y entonces, ¿dónde vamos a decir que creemos en Dios? No podía ser otra cosa más ridícula que prestarse para sacar las carteras de nuestros hermanos en plena conclusión de la misa. Y perdonen, hermanos, pero es así. No se puede.
Oiga, la casa del Señor es la casa del Señor para respetarlo al Señor y a nuestros hermanos. No podemos pues carterearlos a nuestros hermanos en la casa del Señor. Ojalá que nos desen al Señor para sacar la cartera más todavía. Claro. Y de verdad lo digo, si hay hermanos de esos que están en medio de nosotros, por lo menos después de la misa, pues prívense un poquito. Aguanten con la gracia de Dios sus tentaciones. De verdad es ridículo eso. Robarse en la casa del Señor. O entrar a la casa del Señor para robar lo que tiene, ¿verdad? Como cuántas veces ocurre en los templos. Como ha pasado una vez, una mañana aquí, ¿no? Nosotros aquí pensando, hay unos dos tipos pasaron, pues no vamos a correr de medio de la misa, no sé, bueno, tal vez están buscando baño, no sé, y después de la misa cuando uno ve los salones vacíos, ya no habían los proyectores. Claro, nosotros celebrando aquí alabando al Señor y ellos aprovechando la ocasión, ¿eh? Oye, ¿qué pasa? ¿Cuánto creemos en el Señor? ¿Venimos porque creemos o porque necesitamos? Cuidado con esto. Anterior domingo creo, ¿no? Iban ahí las hermanas recibiendo la bendición y después se dan cuenta que ya no había cartera. Oye, no es la primera vez, o ya no hay celulares, ya no hay carteras. Oye, no es posible. Si venimos a la casa del Señor, respetemos por lo menos, abstengámonos por lo menos en ese momento. Si de esto vivimos, al final de cuentas, yo no sé. En serio, no, yo se lo digo así, porque hay que decírselo. Pero no solamente eso. Pero nosotros que verdaderamente venimos al Señor, ¿cuánto podemos aguantar con la gracia de Dios? ¿Acaso no nos estamos discutiendo ya a la salida del ahí? Hermanos, pero nosotros creemos en el resucitado. Supuestamente hemos experimentado la gracia de Dios. ¿Cómo cuesta? Razón estos dos discípulos que caminaban de Jerusalén a Emaús no lo reconocieron a Jesús, porque Jesús les estaba hablando de las palabras que trataban de él y les hablaba comenzando desde Moisés, dice la palabra, y estos estaban embobados por lo que había ocurrido. Los mataron, pues. No sabes, tú eres el único que no se ha enterado que lo han matado. Estaban pensando todavía en la muerte. No habían creído que era el Hijo de Dios. ¿Acaso la palabra no decía que va a levantarse, que va a resucitar, que va a salir triunfante de eso? Y por eso Jesús le dice, oye, casi le dice, qué tarados son ustedes, ¿no? Así como pueden ir tan, qué bobos. Eso le dice el Señor. Tan embobados. ¿Cómo no se van a dar cuenta ustedes? Ellos le estaban diciendo, ¿eres el único acaso que no conoce de esto? Y cuando supuestamente les contó, ¿no? Y empezó a decirles, oye, están peor que yo. Si dicen que no me acuerdo o no me he enterado de lo que ha ocurrido, ustedes están congelados. ¿Acaso la palabra no habla de él? Y claro, le ruegan después, ¿no es cierto?, que se quede con ellos. Quédate con nosotros porque la tarde está cayendo. La noche se aproxima. Ven con nosotros a compartir. ¿Y qué sucede? Toma la delantera entonces cuando se sienta a la mesa, levanta el pan, da acción de gracias y les parte. Así, ¡oh! Había sido el Señor.
había sido el Señor. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta que Él nos estaba hablando de las Escrituras? Nos estaba explicando cómo. Hermanas y hermanos, yo me hago la pregunta, ¿y nosotros ya hemos entendido? ¿Nosotros nos damos cuenta de lo que ocurre? ¿Nos hemos dado cuenta de lo que celebramos en la Eucaristía? ¿Qué pasa? No estoy diciendo a ustedes, nosotros, ustedes y yo. ¿Nos damos cuenta de ese amor inmenso de Dios? Que cada vez celebramos este sacramento de amor y Jesucristo el Señor se parte de nuevo en este altar y se entrega a nosotros como alimento que nos prepara para la vida eterna. Nosotros le reconocemos a Él. Reconocemos a Él cuando la palabra de Dios se proclama desde este lugar. Arde nuestros corazones. Somos duros como la roca. O estamos atendiendo primero que se ha equivocado el lector o que no se ha equivocado. O ha pronunciado bien o no ha pronunciado bien. O si el lector está nervioso o no está nervioso. Ay, ese lector estaba temblando de nervios. ¿No? Cuando sí hablamos ahí afuera después. ¿A qué cosa atendemos? ¿Al mensaje de Dios? ¿O atendemos a lo que el hombre, a lo que le sucede a esta persona que sale a leer? Cuando proclamamos la palabra de Dios aquí, arde nuestros corazones, se enciende en ese espíritu. O hay algunos que salen despotricando contra el Padre porque les ha tocado la herida sin querer. De eso también hay, ¿no? Bueno, pues claro, no a todos tenemos que caerle bien tampoco. Yo por lo menos no quiero caerles a todos. Hablo porque tengo que decir. Y a veces la palabra a mí mismo esa espada me corta por dentro. ¿Por qué? Porque hermanos, como personas, como hijos de Dios, no siempre estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Muchas veces nos perdemos en la superficialidad. Y nuestros corazones parecen piedra, no arden, no reconocen el mensaje de salvación que se anuncia, que se comparte. Y por eso unos cuantos salen renegando para el Padre porque tal vez poniendo ejemplos ha tocado sus problemas, su debilidad. Ay, ese Padre no sé qué tiene contra mí, ya no voy a venir porque me ataca directamente. Y ni le conozco siquiera, ¿verdad? En vez de decir, vaya, che, ¿qué quiere decirme el Señor con esto? ¿Por qué me ha llegado directamente? Arde nuestros corazones cuando proclamamos su palabra, cuando relatamos como Jesús estaba relatando, comenzando desde Moisés, todo lo que había, toda la palabra que hablaba de Él mismo, de Jesús. Nosotros reconocemos, se conmueve nuestro corazón. Y hermanos, tenemos que tener cuidado ustedes y yo de esto. Porque muchas veces, hermanos, nosotros, ¿saben qué? No siempre venimos con toda disposición. O nos perdemos en superficialidades, como estaba diciendo, si el lector se equivoca o no se equivoca, si estaba nervioso o no estaba nervioso. Y después salimos, ¿no? Siempre yo me río de esto, ¿no? Dice, ¡ay, qué lindo estaba su misa, Padre! Después, ¿no?
Así, hermana, estaba lindo. Sí. ¿Y qué hace? Ay, padre, ya me he olvidado, pues. Pero estaba lindo. ¿Por qué estaba lindo? ¿Porque te llegó la palabra de Dios? ¿O porque tal vez los músicos nos han hecho bailar un poquito más? ¿Por qué estaba lindo la misa? Lindo debía estar la misa cuando la palabra de Dios hace arder nuestros corazones, nos motiva, hace reaccionar nuestra carne débil. La gracia de Dios nos toca. Ahí está maravilloso la misa. Lindo debía estar porque cuando se comparte Jesucristo, cuando se parte de nuevo, se entrega, lo recibo con mucha devoción y adoración. Y no estoy haciendo barbaridades con la Eucaristía. ¿Sí o no? Y sin embargo tenemos todavía hermanos ahí compartiendo con los niños, o sea, se los sacan y están llevando no sé para qué. ¿Cómo va a estar maravilloso la misa si estamos todavía metidos en estas cosas? ¿Cómo puede estar maravilloso la celebración eucarística? ¿Cómo vamos a reconocer a Jesucristo el Señor al partir el pan si a la casera entramos y queremos comulgar después de la bendición? Qué cura más mirón, ¿verdad? Todo se fija. Pero hermanos, es que hablemos de la importancia. El Evangelio habla de eso, de la importancia de la palabra y de la Eucaristía. ¿Qué importancia tiene para nosotros la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene la Eucaristía para nosotros? La iglesia se cansa enseñándonos no comulgar en pecado mortal. Curas y pueblo de Dios comulgamos en pecado mortal. Y entonces, ¿dónde está la importancia de la Eucaristía? Fíjense nuestra situación. Entonces quedamos siempre. La invitación de hoy día es, hermanos, tomar atención a la palabra que se proclama y tomar atención y reconocer a Jesucristo el Señor al partirse el pan en este lugar. Esto celebramos hoy día cuando celebramos a los discípulos de Emaús, porque de esto se trata el contenido del Evangelio. ¿Acaso no ardía nuestros corazones cuando nos relataba, cuando nos proclamaba la palabra de Dios? Los discípulos de Emaús reconocieron a Jesucristo al partir el pan, porque reconocieron a Él porque de nuevo estaba compartiendo, levantó acción de gracias y se los dio, como ocurre en la misa. Hermanos, tengamos en cuenta esto. Démosle esa importancia a la Eucaristía. No faltemos a ella. Sobre todo las personas que se prestan para otras cosas, por favor, no lo hagan. Ya basta de llevar la Eucaristía, no sé, para curanderías, para brujerías. No se quemen. No lo haga. Respete el cuerpo del Señor, que es el alimento que nos prepara a la vida eterna. Y no caigamos en eso, hermanos. Ay, se me hizo tarde a la carrera después de la comunión, entrando a los ministros de comunión, exigiendo que les den la comunión, por favor. No así. Démosle sentido a la Eucaristía. Es el Señor mismo que está ahí entregándose en su cuerpo y en su sangre. Realmente es Él el que vive en medio de nosotros. Y otra cosa más voy a decir en esto, hablando de la Eucaristía, de la importancia de la Eucaristía.
Igual, hermanos, pero tenemos que decirles lo que es realmente. No porque tengamos algo en contra de ustedes. Yo no tengo nada en contra de ustedes. Pero hermanos, ¿saben qué? Por lo menos en estos días hay que aprovechar cuando habla de la Eucaristía, decírselos. Tampoco cualquier persona puede llevar la comunión a los enfermos. No. Mínimamente tiene que ser ministro de comunión, ministra de comunión. A veces, hermanos, se nos enojan porque no les queremos dar. No es porque tenga algo en contra de usted, no le quiero dar para su familia, no. Es que no es agua bendita, es Eucaristía. Es el cuerpo del Señor. Y el cuerpo del Señor lo tenemos que manejar, aunque diga, pues no, pero pues, si los ministros son más pecadores que yo, el cura también. ¿Y cómo manejan ellos si a mí no me quieren dar? Todo le buscamos su lado y nos enojamos. No, hermanos. Cuando se trata de la palabra de Dios y de la Eucaristía, tomemos conciencia, preparemos, tratemos de entender, porque al final de cuentas, por medio de la palabra, es Jesucristo mismo que nos habla. Y en la Eucaristía, al partirse el pan, Jesucristo mismo se entrega de nuevo en su cuerpo y en su sangre para prepararnos a la vida eterna. Vamos a ponernos en pie. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso,